cenizas, Él te levantará.
Muy buenas noches a todas. Hoy estamos muy felices, justamente porque no sé si te das cuenta, pero estamos a punto de dar el grito y seguramente ya en tu casa están pensando si van a comer pozole, si van a hacer pambazos, qué van a comer. Y bueno, realmente hoy es un día muy especial porque nos estamos reuniendo las mujeres de la Superregión Poniente y están invitadas las hermanas del sureste, las hermanas del Pacífico Centro. Y pues es muy especial unirnos para aprender de lo que hoy Dios nos quiere enseñar y por ello queremos darles la más cordial bienvenida a este taller que estamos tomando de mujeres aconsejando mujeres. Y hoy vamos a tener la fortuna de escuchar a Luisa Rivera. Ella es una amiga muy especial, alguien que yo conozco desde hace 5 años, con más bien ya 6 años, con quien he tenido charlas, de muchas maneras la he ido conociendo. Ella es psicóloga, tanatóloga clínica y bueno, tiene una especialidad en gerontología, pero además de todo ello, tiene 24 años en la iglesia y a pesar de cosas que ha vivido difíciles, yo estaba pensando en ella hace ratito y decía, ¿cómo Dios tuvo un plan y ha tenido un plan y todo lo que ella ha atravesado también le ha ayudado a que otras personas recibamos su ayuda? Entonces, hoy te la quiero presentar y quiero pedirte que me acompañes a una oración. Amado Padre, Dios Todopoderoso, esta noche reconocemos, Dios, que la vida, Dios, tiene un sentido cuando te tenemos a ti en nuestra vida, Señor. Hoy hay muchas personas que no te conocen, Dios. Hay muchas personas que necesitan saber de ti. Y también, Padre, sin duda, la vida de Luisa va a ser hoy utilizada para que tú puedas ayudarnos a nosotras como hermanas en la fe, pero también para ayudar a nuestras familias, a las mamás de nuestros hijos, de los compañeros de nuestros hijos, en las escuelas, en los trabajos, en todos los lugares, Dios, a entender qué importante es tenerte en nuestras vidas, Dios. Yo te agradezco mucho esta clase y te pido que utilices a Luisa de gran manera, que te quedes con ella en todo lo que nos va a compartir y aún en las preguntas que va a llevar Giovanna, Padre, que va a dirigir, que también puedas permitir, Dios, que las hermanas puedan preguntar, puedan encontrar una respuesta. Señor, gracias por cada persona que hoy se va a conectar a esta clase. Pon un corazón suave, pon un corazón receptivo, pon una mente abierta, Dios, y ayúdanos a aprender con todo el corazón. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por cada una de mis hermanas que están conectadas por Zoom o por las que van a vernos por YouTube o por Facebook. Quédate en todo el control de la tecnología y es a través de Jesús que te oro. Amén. Amén. Buenas noches, hermanas. Me da mucho gusto verlas. Gracias primeramente a Dios por la oportunidad de estar viva, de poder aprender juntas y a las organizadoras de estas clases, pues por también la invitación, ¿verdad? Esperemos que lo que podamos aprender de verdad sea de utilidad y que finalmente Dios se glorifique con nuestras vidas. Voy a poner la presentación. Espero que se vea bien. Y bueno, el tema que me toca a mí hablar esta noche es sobre depresión y pérdida de sentido de vida. Sin duda es un tema difícil de tratar. De hecho, hace 2 semanas tuve la oportunidad de ir a un hospital psiquiátrico a tomar un curso porque la preocupación hoy de muchas personas es que estamos viviendo tiempos muy difíciles y dentro de esos tiempos difíciles mucha gente está cayendo en depresión. Hay mucha gente que no conoce de Dios, hay mucha gente que está sufriendo, hay muchas cosas que no podemos negar, que son las enfermedades, la economía, tantas y tantas situaciones que finalmente pues nos agobian dentro de la vida. Y quiero aclarar algo antes de iniciar con lo que vamos a aprender juntas. Hablar de depresión eh,
nos llevaría mucho tiempo si es que habláramos de todos los tipos de depresión y demás que hay. Quiero aclarar que lo que hoy yo voy a hablar es la depresión que podemos llegar a sentir por una pérdida, ¿no? Por una muerte, por pérdida de trabajo, por alguna situación que no sea un problema hormonal, que no sea un problema de genética, que no sea un problema de química cerebral. Y lo quiero aclarar porque si hay alguien aquí que tiene algún diagnóstico de depresión profunda o de otro tipo de trastorno, todo lo que vamos a ver nos va a ayudar, por supuesto, pero también es importante que entendamos que pues Dios tiene un plan y herramientas. Entonces, si alguien está en esa situación, todo esto va a servir, pero aclaro, eh, hay otras cosas que son más fuertes, ¿verdad? Y que requieren farmacología y requieren otro tipo de situaciones. Pero bueno, después de ese preámbulo, pues vamos a definir qué es la depresión. Y la palabra depresión proviene del latín depresio, que significa opresión, encogimiento o abatimiento, o depremere, que significa presionar hacia abajo, lo cual señala el efecto que le produce al deprimido. Yo no sé, hermana, si alguna vez tú te has sentido deprimida. ¿Cómo lo puedes distinguir? Porque te dura varios días la tristeza y es profunda. Y te cuesta tanto trabajo levantarte, hacer cosas, mirar hacia adelante. Es difícil muchas veces estar en esta situación. Yo te puse esta imagen que para mí refleja un poco lo que uno puede vivir cuando se siente deprimido. Y pues bueno, decíamos que la depresión tiene como rasgo común un estado de ánimo melancólico, infeliz, abatido, una tristeza persistente y la pérdida casi completa de interés o placer en actividades que antes se disfrutaban. Son frecuentes las manifestaciones como alteraciones del sueño, cambio de peso, dificultad para concentrarnos. Eh, yo sé, hermanas, que como les decía, a veces no es fácil sentirnos así. Yo quiero expresarles que hace, como decía Norma, hace 17 años justamente, por algunas situaciones de pérdidas, muertes específicamente, yo entré en una depresión y pese a ser discípula, a conocer de Dios, fue un tiempo muy difícil para mí. Fue un tiempo donde cada día ah, los recuerdo y perdone, era muy difícil despertar, era muy difícil avanzar, era difícil pensar o creer que Dios tenía un plan para mi vida. Era abrumador este vacío que se puede sentir, la tristeza, ¿no? Yo creo que cuando uno lo puede experimentar y puedes ver lo que Dios puede hacer en tu vida, pues sin duda es un privilegio y no es más que la compasión de Dios hacia mi vida, pero te lo quiero compartir porque finalmente creo que cuando hablas de algo y lo has vivido, eso te da una sensibilidad mayor para poder entender lo que las personas están viviendo. Y también te lo comparto porque algo que es importante entender, hermanas, es que todas fuimos creadas por Dios con un propósito y todas somos diferentes. Dice la Biblia que Dios nos creó a cada una y nos vio desde el vientre de nuestra madre. Entonces somos especiales. Cada una además tiene diferentes talentos. Algunas situaciones para algunas de nosotras serán más sencillas de pasar y para otras será más difícil. Entonces yo creo que también necesitamos entender que tenemos que ser sensibles a las necesidades que alguna hermana puede tener y poder ayudar. Yo creo que esto que vamos a aprender hoy nos va a ayudar muchísimo a identificar ciertas características y pues a poder ayudarnos, que a eso estamos llamadas, a amarnos y ayudarnos unas a otras. Les quiero poner estas cifras. Es, como les decía, es una preocupación a nivel mundial que el aumento de ansiedad y depresión en todo el mundo. A mí me sorprendía hace 2 semanas que en el hospital nos comentaban que hay muchos niños de 7, 8 años que están deprimidos. La verdad es que es impresionante para mí pensar que un niño que a esa edad tendría que jugar, tendría que disfrutar su vida, pues finalmente está viviendo una situación de este tipo. Pero bueno, finalmente les decía al inicio, estamos viviendo una situación como es el encierro por la pandemia y que muchas veces los niños
para los niños es más difícil, si para nosotros como adultos es difícil entender la situación, para los niños es aún más difícil. De hecho, nos hablaban de que hay muchos suicidios. Hay niños a esa edad que se están suicidando debido a que los papás a veces o las personas que estamos alrededor, quiero que pensar que por desconocimiento decimos como, no, es que me está chantajeando, no es que no se siente tan mal, no quiere hacer la tarea, etcétera. Entonces, yo las invito de verdad a que estas cosas que vamos a ver hoy, si ustedes las pueden ver en alguien, seamos capaces de poder ayudar. Recuerdo que cuando yo estaba en este tiempo de depresión, yo no me había dado cuenta que era una depresión que no era leve, y una hermana, cuando llegué a la reunión, me dijo, oye Luisa, yo tuve una clase hoy y hablaron de depresión y tú reúnes todas las características. Y yo recuerdo que le dije como, y sí, ella me dijo, mira, estás triste todo el tiempo, te aíslas, no te dejas ayudar. Entonces ella me decía, yo lo que quiero es que tú puedas ver que estás en depresión. Y la verdad es que fue muy difícil para mí, pero pues tuve que reconocer que necesitaba ayuda, ¿no? Que necesitaba pues entender que esto era una situación por los duelos que había vivido. Se llama depresión reactiva. Es una reacción natural ante una pérdida y pues eso era lo que me estaba sucediendo a mí. Solo que bueno, pues en mi desconocimiento estaba tratando de entender qué es lo que me estaba sucediendo. Y pues la depresión es una de las causas de discapacidad en el mundo porque la gente ya no quiere salir a trabajar, porque se aíslan, porque les decía, podemos llegar hasta el suicidio. Y bueno, eso sí es algo muy preocupante hoy en día, ¿no? De hecho, el curso que nos dieron es para poder enseñar a todas las personas la sintomatología y que podamos prevenir. Y si vemos estas situaciones en alguien, pues que seamos capaces de ayudar a otras personas. Les decía que algunas de las causas, la depresión viene repentinamente, muchas veces llega repentinamente. Podemos estar viviendo una vida, pensaría, con situaciones, pero que no nos roban la alegría. A veces puede haber una muerte, ¿no? Puede haber falta de trabajo, problemas en la economía. Les decía el aislamiento, ¿no? Tanto tiempo y el miedo a la enfermedad también, ¿no? Estuvimos viviendo al inicio de la pandemia que no había vacunas, un tiempo muy difícil donde perdimos tantos seres queridos, donde vimos tanta gente enferma y donde finalmente pues era real, ¿verdad? La incertidumbre y todo aquello que se estaba presentando ante nosotros. Muchas personas empezaron a deprimirse porque finalmente pues no había un futuro, ¿verdad? No sabíamos si iba a haber vacunas, no sabíamos qué es lo que iba a suceder y pues finalmente nos damos cuenta de la fragilidad humana, ¿no? Que en cualquier momento pues podríamos irnos de este mundo y finalmente pues necesitamos esas cosas pues tenerlas en cuenta. Algunos síntomas, ¿cuáles son? Aislamiento, insomnio o hiperinsomnio, insomnia, que es duermo mucho o no tengo sueño. Falta de apetito, desgano, desinterés, falta de concentración. Yo aquí puse algunos que son los que a veces son más notorios y también me gustaría decirles, a veces pensamos que alguien que está deprimido tendría que estar a lo mejor desarreglado, desalineado, ¿no? Que tendría que dar ciertas muestras de que realmente está deprimido, pero pues muchas veces necesitamos ir a trabajar y necesitamos hacer nuestra vida y no precisamente tendríamos que estar en condiciones físicas, me refiero a lo que se ve y que la gente pueda notarlo. Algo dentro de los síntomas que yo por lo que les compartí, para mí fue muy, muy difícil, era la desesperanza y un vacío. Yo recuerdo decirle a algunas hermanas que el vacío que yo sentía en mi corazón, jamás, jamás voy a poder expresarlo con palabras, porque era como si me hubieran arrancado una parte de mí. No lo sé explicar con palabras, como les digo, pero era una sensación tan difícil, ¿no? Y les decía, despertar, había mucha desesperanza en mi vida. Yo pensaba muchas veces como,
no sé si voy a volver a sonreír, no sé si seré capaz de volver a vivir, de tener sueños, de hacer como las cosas que hacía antes, de disfrutar, ¿no? Simplemente un amanecer, la charla con una amiga. Había tantas cosas de verdad que eran tan difíciles, que parecen hoy tan sencillas, pero que finalmente pues no me eran tan sencillas. Y bueno, después de esto que vimos, que sé que es mucha información para el poco tiempo, yo te quiero preguntar, hermana, a veces pensamos que solo nosotras nos podemos sentir así, que Dios no nos escucha. Yo quiero leerte este salmo y que tú te preguntes si alguna vez tú te has sentido así. Dice: Señor, oye mi oración, escucha mi ruego, no te alejes de mí en el tiempo de mi angustia. Inclínate para escuchar y no tardes en responderme cuando te llamo, pues mis días desaparecen como el humo y los huesos me arden como carbones al rojo vivo. Tengo el corazón angustiado, marchito como la hierba y perdí el apetito. Por mi gemir, quedé reducido a piel y huesos. Soy como un búho en el desierto, como un búho pequeño en un lugar remoto y desolado. Me acuesto y sigo despierto, como un pájaro solitario en el tejado. Hermana, todo esto que vemos en el Salmo y lo que dice el salmista, aunque la Biblia no habla de depresión, siento que son muchas de las características que hemos visto. Y esto nos debe, pues, animar de algún modo a entender que esto que vivimos es parte de la vida, que la depresión es algo que Dios nos puede ayudar a vencer. Muestra de ello, hermana, es que yo te hablo de lo que Dios hizo en mí, porque realmente mi naturaleza es ser temerosa, ¿no? Es dejarme vencer, pero sé que Dios puede transformar esas cosas en mí. Quiero hablarte también, no voy a leer la escritura porque no nos daría tiempo, pero si tú recuerdas también, aparte de los salmos y que podemos ver que varios personajes en la Biblia han podido vivir las mismas cosas que nosotros, podemos pensar en Job. Si recuerdas y has leído, Job tuvo lepra, su familia lo dejó, murieron su esposa, sus hijos pues murieron, se quedó sin nada. Y en el tiempo en el que él estaba a tener lepra, pues sabes que era muy difícil porque te mandaban a un lugar desolado. Y Job, en algún momento que escribe esto, pues él pide a Dios que mejor no hubiera nacido, que mejor hubiera preferido no venir a este mundo. Y yo puedo pensar que se sentía así como cuando uno puede estar en depresión. Pero aquí lo increíble, hermanas, y a lo que yo te quiero llamar, es que lo que vamos a ver de aquí en adelante son las cosas que yo te puedo compartir y que sé que Dios necesita de nosotras para poder ayudarnos y vencer esa depresión. ¿Qué es lo primero que yo te diría que necesitamos? Fe. Necesitamos fe, dice la palabra de Dios en Romanos 10:17. Así que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Hermana, yo no sé, en, yo creo que en todo tiempo necesitamos orar y no dejarnos en ningún momento necesitamos confiarnos como para no hacerlo, porque finalmente las pruebas vendrán en cualquier momento y necesitamos estar preparadas. ¿Por qué te digo que fe? Porque necesitamos leer nuestra Biblia y creer profundamente que Dios escribió eso y que dejó todas esas instrucciones, mandatos y demás para que nosotras podamos tener una vida, como dice la escritura, llena de esperanza, un futuro lleno de esperanza. Y necesitamos también orar cada día, poder ir con Dios, poder expresar y sacar las cosas que hay en nuestro corazón. Claro que podemos hacer peticiones, pero algo que en este tiempo, cuando hacía la clase, pensaba mucho, era acerca de los primeros cristianos y de hombres que leemos en la Biblia como Moisés, como Job, como tantos y tantos hombres que tenían las mismas luchas que nosotros y finalmente ellos tuvieron éxito y llegaron a la muerte, pues viviendo una vida como a Dios le agrada. Y algo que yo me preguntaba era como, ¿qué hicieron ellos para poder lograr eso? Nosotros tenemos la misma oportunidad que todos ellos. Te decía de tener fe, pero también
Esta escritura te la quiero compartir, primera de Juan 5:14. Tenemos confianza en Dios porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y hermana, algo que yo te quiero pedir mucho es que esta escritura de verdad la hagamos realidad en nuestras vidas. A veces oramos a Dios y pedimos cosas que no se cumplen y muchas veces nuestro corazón puede sentirse o alejarse de Dios porque decimos, yo le pedí a Dios que curara a mi familiar, que me diera trabajo y finalmente no lo obtuve. Pero tenemos que entender, como dice aquí, que podemos pedir algo y necesitamos ser muy humildes para reconocer que la voluntad de Dios es perfecta, que muchas veces no se van a dar las cosas que tanto anhelamos porque Dios tiene un plan perfecto. Sé que es muy difícil entenderlo, pero sí necesitamos creer. Estas cosas que te decía que uno a veces piensa, como yo, al hacer la clase, estaba viendo y buscando información acerca de los primeros cristianos y encontré que algunos de ellos decían que tener fe en Dios significaba que creían que era digno de confianza, aun cuando creer en Él involucraba sufrimiento. Entonces, hermana, yo creo que necesitamos entender que si creemos en Dios, esta vida va a estar llena tal vez de tribulaciones, ¿no? Sabemos también que desde que decidimos ser discípulas, peleamos una guerra espiritual. Necesitamos estar atentas a eso. Necesitamos, como los primeros cristianos, sencillamente confiar que el camino marcado por Dios es el mejor camino, que Él es nuestro creador, que Él nos conoce y que tal vez nosotros podemos tener muchos deseos o muchas ideas de cómo pudieran ser las cosas, pero tenemos que reconocer que si Él nos creó y que Él tiene un plan para nuestras vidas y que nos ama, pues necesitamos entender esta parte de, por muy difícil que sea, aceptar su voluntad, aunque eso, como les decía, implique sufrimiento. ¿Qué podemos hacer? Resistir ante las pruebas. Primera de Pedro dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Hermana, yo te preguntaría, cuando hay pruebas, ¿qué es lo que haces? ¿Vas a Dios? ¿Tienes esa fe como un niño? ¿No? Un niño es inocente y si tú le dices que se lance y tú lo vas a atrapar, él se lanza con la seguridad de que lo vas a hacer y que no lo vas a dejar caer. Entonces, cuando nosotros tenemos pruebas, dice la Biblia que hay dos opciones, hermanas. Yo estoy convencida. Podemos crecer, avivar nuestra fe y seguir adelante o estancarnos y amargarnos. Yo les decía del caso que me pasó hace 17 años por las pérdidas y me acuerdo bien que alguna vez, y me da pena reconocerlo, pero lo voy a decir, en el hospital donde estaba había una trabajadora social y me dijo, oye Luisa, sé que estás en depresión, sé que es difícil, pero te quiero invitar a que conozcas a Dios. Para mí fue como un balde de agua fría y yo pensé, ¿cómo? Y me dijo, sí, si tú conocieras a Dios, no estarías tan triste. Y hermanas, yo se los digo con toda humildad, ella era de otra denominación, no era de nuestra iglesia, y yo le tuve que decir en la comida que tuvimos juntas que yo era una cristiana y que agradecía el que ella me hubiera hecho ver esas cosas. Entonces, hermana, yo lo que te quiero decir es que finalmente ella me ayudó, me dio seguimiento, no me invitó a su iglesia, simplemente me llamó a confiar y a resistir ante las cosas que estaba viviendo. Y te digo que es penoso decirlo porque finalmente era una discípula, pero también creo que Dios utiliza situaciones, momentos, personas para hacernos ver que pues tal vez no estamos, nuestra fe es puesta a prueba y tal vez no estamos realmente confiando verdaderamente en su palabra. Y dice aquí la escritura que nos va a restaurar, que nos hará fuertes, firmes y estables. Hermana, hace 17 años de lo que te cuento, yo no veía un futuro con esperanza y hoy puedo mirar mi vida, miro hacia atrás
para agradecer solamente a Dios. Porque hoy te digo con mi corazón de verdad, volvería a vivir las mismas cosas, volvería a hacer lo mismo por la oportunidad que hoy tengo de tener un corazón más sensible, de valorar y de conocer profundamente a Dios. Entonces yo te invito, aunque por difícil sea la prueba, pues que tú seas capaz de mantenerte firme y creer en las promesas de Dios. Necesitamos también, hermanas, vencer el temor y poner nuestra esperanza en Dios. Yo sé que cuando puede haber depresión, puede haber ansiedad, y la ansiedad, como lo vimos en una clase que ya nos dieron anteriormente, lo que hace es que nuestra mente vuela, ¿no? Y tenemos pensamientos que no son lo que dice la palabra de Dios, que no los llevamos realmente, como dice Filipenses, a pensar en todo lo honorable, todo lo bueno, sino que a veces la ansiedad y la depresión nos van hundiendo cada día más. Necesitamos, como les decía, poner nuestra esperanza en Dios, entender, hermanas, que este no es nuestro hogar, que nuestro paso por este mundo, pues finalmente tiene un propósito. Yo les decía, todos somos diferentes, todas tenemos diferentes talentos. Dios tiene un plan diferente para cada una, pero lo que sí es cierto es que estamos llamadas a vivir una vida de rectitud, a ser más discípulos, a vivir felices pese a las dificultades, a no desanimarnos. Y me gusta esta escritura de 2 de Corintios porque dice, por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Hermana, de verdad, yo te animo tanto a que tú puedas, y si hay amigas aquí que no conocen de Dios y que están en una situación de depresión, pues que te des la oportunidad de conocerlo, que tú puedas realmente conocer a ese Dios que nosotras conocemos. Yo te decía, por naturaleza soy temerosa, por naturaleza tengo tantas cosas que cambiar, pero Dios es quien me hace fuerte, Dios es quien me anima. Yo sí creo que ese tiempo tan difícil, Dios utilizó a tantas hermanas que me ayudaron, y muchas veces yo le decía a la gente, yo sí creo y estoy segura que Dios mucho tiempo me tuvo que llevar entre sus brazos porque realmente no tenía las fuerzas para seguir adelante. También, hermanas, pues necesitamos aprender a no luchar con nuestras propias fuerzas. Necesitamos aprender a confiar y a creer que, les decía, Dios tiene un plan, pero que finalmente, por mucho que estemos cansadas, desanimadas, y que de verdad cada día sea una dificultad levantarnos, hacer nuestras actividades, pues Dios es quien nos va a dar esas fuerzas. De Él va a provenir pues todo lo que necesitamos para poder seguir adelante. Él es el único. Hermana, hace unos meses mi esposo se cayó de la bicicleta y estuvo en el hospital, y pues no había nadie ahí, solo estaba yo. Bueno, no había muchas personas, pero no había discípulas, no había ahí más, y empecé a desanimarme. No entré en una depresión, pero sí reconocí que empecé a desanimarme, y realmente lo único que hice fue hincarme ahí en el hospital y rogar a Dios porque me permitiera de verdad no enfocarme tanto en mi tristeza en ese momento, sino poder compartir de su palabra. Y eso hice, hermanas. Me puse a conocer a las personas, a invitarlas a que conocieran de Dios. Entonces, hermanas, muchas veces tendremos que ir en contra de nosotras mismas. Muchas veces el deseo de nuestro corazón tal vez sea dejarnos vencer, pero necesitamos de verdad mirar a Dios, creer en sus promesas y hacer lo que necesitamos hacer, no dejarnos vencer, seguir adelante. Yo les decía en una diapositiva anterior que esto que vivimos nos puede ayudar a crecer y confiar, o nos puede hundir y llenar de resentimiento, llenar de dolor, llenar de muchas cosas que finalmente no nos van a ayudar y pues no nos llevan a ningún lugar. Y bueno, hermanas, yo quiero animarlas muchísimo
con esta escritura que es Filipenses 3:12. Cuando decimos que tenemos depresión, hay mucha desesperanza. ¿Qué es la desesperanza? Pues no tener un futuro, no disfrutar las cosas que estamos teniendo o viviendo en este momento. Y referente a lo que les decía de los primeros cristianos, yo me pregunté por qué ellos tuvieron éxito o por qué pudieron vencer todas las cosas que nosotras también vivimos, hermana. Y bueno, pues lo que puedo ver o lo que pude investigar y que ustedes yo creo que lo han leído es que finalmente ellos tenían una meta, que era el cielo, ¿verdad? Ellos vivían en este mundo, pero su mirada todo el tiempo estaba en el cielo, en poder llegar un día y mirar a Dios, por difícil que fuera vivir en este mundo. A mí esta escritura me gusta mucho y quiero nada más leer el versículo 13 donde dice: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Pablo estaba hablando, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Jesucristo. Hermana, de verdad, no sé cuál es tu sueño, cuál es tu sentido de vida, porque si se pierde. En el tiempo que estaba ahí en el hospital, cuando me dijeron que tenía depresión diagnosticada, ya como tal, pues las personas que estaban ahí me decían que yo podía, mm, no sé, buscar ayuda, hacer alguna otra cosa. Por supuesto que tomé la ayuda que me dieron para estarme sondeando, ¿verdad? Estar ahí revisando cómo yo iba con la depresión. Pero algo que también me ayudó y yo creo que eso es lo que me levantó, es que estando ahí, hermanas, yo pensaba como, mm, sí puedo dejarme vencer, sí puedo vivir triste, puedo vivir lamentando, mirando atrás todas las cosas que han pasado, lo que sufrí, lo que no pasó, pero finalmente tenía esa opción o tenía también la opción de creer en Dios, de creerle a Él, de creer en sus promesas. Él dice que nunca nos va a abandonar. Y yo decidí creerle, hermana, y fue muy difícil, sí, fue muy difícil avanzar, seguir adelante, pero finalmente decidí fijar eso, mi mirada en el cielo. Y puede haber muchas dificultades, puede haber muchas cosas que nos puedan distraer, puede haber tantas situaciones que nos pueden hacer creer que no podemos vencer esta situación o la depresión, pero yo lo que te invito, hermanas, las invito, hermanas, es que ustedes puedan realmente confiar en Dios, poner su mirada en el cielo. Finalmente esa es nuestra meta. Vivir conforme a la voluntad de Dios, aceptar por difícil que sea su voluntad, mirar hacia adelante. Dice aquí que olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo. Entonces, hermana, muchas veces la depresión es porque miramos hacia atrás. Yo te invito a que puedas creerle al mismo Dios que nosotras tenemos, que es el que ayudó a Pablo, a Pedro y a tantos y tantos hombres que podemos leer en la Biblia. Y pues finalmente, hermana, yo espero que esto que hemos visto, que la verdad trate de resumirlo, yo espero que te sea de utilidad, que tú puedas tomarlo y que tú puedas mirar lo que Dios puede hacer, así como lo hizo con tantos hombres en la Biblia. Yo te lo digo de corazón, yo no estaría aquí si no fuera por la gracia de Dios y porque finalmente decidí confiar. Y pues hoy puedo decirte que disfruto la vida, estoy agradecida. Hice una lista de hecho en ese tiempo de gratitud de tantas cosas que Dios sí había hecho en mi vida y decidí aferrarme a sus promesas. Decidí hacer lo que pues Él me pide porque mi deseo más profundo, hermana, es poder mirar a Dios un día y decirle que sí fue difícil, pero que por amor yo estoy delante de su presencia, hermanas. Les agradezco mucho el tiempo, espero que esto que aprendimos sea de utilidad y por mi parte pues sería todo. Eh,
Muchas gracias, Luisa. Gracias por lo que hoy nos compartes. Aprecio tanto tu vulnerabilidad y ahorita que te escuchaba y te imaginaba todo lo que en ese momento pasaste, se me conmovió el corazón de imaginarte en esos días donde decías con un vacío, identificando, o sea, pienso que es como un desierto, ¿no? Como una oscuridad estar ahí y de verdad muchas gracias por ser tan vulnerable y compartirnos parte de lo que tú has pasado y que sin duda nos ayuda mucho a identificar también cosas que nosotras posiblemente también hemos sentido. Y queremos pasar, hermanas, a este tiempo de preguntas para Luisa, aprovechar que ella está aquí. Y creo que la clase fue muy clara acerca pues de cuáles son los síntomas, de cómo podemos vencer, cómo podemos identificar en nosotras, pero también en las demás. Entonces, aquí vi una preguntita, porque Luisa nos decía al principio que la depresión puede ser causada por algo como una pérdida de trabajo de un ser querido, ¿no? De alguna situación, pero también nos decía que hay otras causas fisiológicas. Solo nos habló de la depresión originada por alguna pérdida y nos puso varios ejemplos. Y supongo que esta pregunta que nos hace nuestra hermana Diana, dice, ¿qué pasa en nuestro cerebro? No sé si tiene que ver con la depresión de cualquier tipo o específicamente cuando es una causa fisiológica, como nos decías, hormonal o alguna otra, algún otro origen. A ver si entendí la pregunta. Mira, sí. Hay diferentes tipos de depresión, ¿no? Pero sí, sin duda siempre va a haber en los neurotransmisores en nuestro cerebro, cuando nosotros estamos mucho tiempo tristes, y lo vimos en una clase que nos dieron de ansiedad, segregamos ciertas sustancias. Entonces, si son 2 semanas las que nosotros tenemos estos síntomas, podemos empezar a dañar nuestro cuerpo, porque pues estamos conectadas, somos un todo. De hecho, en el hospital, como les decía, decíamos que la salud mental es muy importante y muchas veces no lo vemos así. Y, por ejemplo, si a ti te duele el estómago, vas al médico, ¿no? Si te duele el pie, vas. Pero cuando es la mente, cuando es ansiedad, cuando es depresión, no vamos, ¿no? O sea, no nos atendemos, no hablamos y nos decía un profesor, ¿y dónde están tus pensamientos? ¿Dónde están esas sensaciones? Pues en tu cuerpo. Entonces, ¿por qué no poner atención? Si nosotros tenemos 2 semanas con esta tristeza, pues finalmente el cuerpo segrega ciertas sustancias, como les decía, que no son buenas y a la larga, pues nos van a afectar. Regularmente afectan ciertas áreas, ¿no? De nuestro cuerpo. Por eso es que hay tantas enfermedades. Pero bueno, finalmente sí hay una afectación después de 2 semanas, sí hay una afectación en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, porque les decía, si segregamos ciertas sustancias, la conexión de las redes neuronales pues se ve afectada, por supuesto. Por eso es que yo les invitaba tanto a que si alguien ve esto en otra hermana, de verdad, a lo mejor para nosotros es fácil lo que está viviendo y no entendemos así como por qué, ¿no? ¿Por qué está tan triste? Si lo que le pasa no es tan difícil, pero hermanas, todas somos diferentes, todas somos diferentes. Entonces necesitamos ser bien sensibles. Yo reconozco que si esa hermana no me hubiera dicho, yo no lo dije, nadie más a lo mejor lo hubiera visto. Y yo agradezco infinitamente que ella fue capaz de amarme y de decirme, ¿sabes qué, Luisa? O sea, ahora me río porque me dijo, tienes todas las características, la misma cara, ¿no? Y yo, bueno, siempre le he agradecido a ella y le digo, bueno, mira, finalmente Dios te utilizó, ¿verdad? Para poder llegar. Y entonces no sé si respondí a la pregunta, pero sí, sí habrá ciertas fallas en neurotransmisores, les decía, algo bioquímico que se va a ver afectado. Si estos síntomas que les mencioné son de más de 2 semanas, ya estaríamos hablando de que estamos entrando en una depresión.
Ujú. Sí, qué importante lo que dices, ser sensibles a nosotras, estarnos observando y también ser sensibles a las otras hermanas con las que hablamos, con las que nos vemos en las reuniones, en esos tiempos de discipulado, porque finalmente esta información que tú hoy nos das, pues es eso, es para cuidarnos a nosotras, Ujú, pero también a cuidar a nuestras hermanas, a nuestras discípulas, a nuestras compañeras de trabajo, a ujú, nuestra familia, que como tú lo mencionaste, la pandemia ha dejado pues muchos estragos emocionales y sin duda conocemos a más de uno que se ha llegado a sentir sin duda así. Y bueno, 2 semanas me parece un buen tip para que nosotros pongamos atención, ujú. identifiquemos, ¿no? 2 semanas algo está pasando en mí o en alguien más. Sí, Eh, Aquí nos hacen, bueno, voy a estar, hermanas, leyendo algunas preguntas del chat que han estado poniendo ahí, pero si tú quieres hacerle una pregunta personalmente a Luisa, puedes levantar tu mano y con gusto podemos darte el micrófono para que tú la puedas hacer. Aquí hay otra pregunta, Luisa, de Sofía, que dice, ¿tomaste algún medicamento para salir de este estado? sí. Yo sí tomé un medicamento eh, por 6 meses a un año, ¿no? Porque sí fue una depresión, porque entré en un duelo patológico. Todas las pérdidas que tuve en un año, que fueron 6, no fui capaz de, todas venían como una tras otra y de personas muy importantes en mi vida, ¿no? Mi padre, el que era mi novio en ese tiempo, ¿no? Él murió de un infarto fulminante, no me dio tiempo de nada, ¿no? Este, Mi papá sí estaba enfermo, pero después una de mis mejores amigas muere de cáncer de colon, un amigo se suicida, ¿no? Entonces fueron tantas cosas las que viví que mi mente se perdió, ¿no? Era muy abrumador y yo se los digo y soy muy abierta porque somos discípulas y alguna hermana llegó a preguntarme alguna vez si yo había orado o había hecho algo malo como Job me sentí, ¿no? Y yo lo único que pensaba es como, mira, yo agradezco a mi padre terrenal que me ayudó y me enseñó a amar profundamente a Dios, ¿no? Y lo agradezco porque cuando ella me dijo eso, yo no me molesté, yo simple y sencillamente dije, Dios no es así. Dios debe tener un propósito para todas estas cosas que estoy viviendo, ¿no? Entonces, por eso que por lo que me enseñó mi padre y mi madre de niña, pero sí fue doloroso, ¿no? Escuchar que te digan como oraste, leíste, cometiste algún pecado, como les decía, ¿no? Yo leo Job y pienso como sus amigos le decían eso, ¿no? Entonces, pues yo creo que yo sí tomé ese medicamento, hermanas, yo sí lo tomé, por eso les decía, hay herramientas que son necesarias y si estamos en un punto donde nos están diciendo que requerimos ciertas cosas, hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo, yo lo tomé, fui obediente y pues bueno, en mi caso era necesario, era sí o sí, ¿no? Entonces lo tomé, pero sí. ¿Mm? Sí, gracias. Gracias, Luisa. Híjoles, ahorita que te escuchaba, no puedo imaginar de verdad todo lo que tú sentiste en ese tiempo, tantas pérdidas tan importantes y tan inesperadas, ¿no? Y de verdad que gracias. Apreciamos tanto que seas tan abierta con nosotros porque eso nos ayuda a identificar cosas en nuestra vida y que todo lo que tú aprendiste, pues hoy no solo te ha ayudado a ti, sino que hoy nos está ayudando también a nosotras. Ujú. Y queremos también darle la palabra a Vero García, que tiene su manita levantada para que nos pueda también ella expresar su pregunta. Listo, ¿verdad? Sí, escucha. Pues primero que nada, gracias Luisa, de verdad que, pues como dice Giovanna, pues agradecemos muchísimo, ¿no? Tu apertura, tu honestidad. Mi pregunta es respecto a las mujeres que no son discípulas, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarlas? Porque, pues digo, tengo varios casos, ¿no? Pero, pues, por algún motivo, digo, no están completamente cerradas a Dios, pero por algún motivo no pueden estudiar la Biblia o tuvieron situaciones con discípulas, o sea, bueno, la lista es larga. ¿Qué podemos hacer? Digo, además de orar por ellas, ¿verdad? Pero ¿qué piensas, qué herramientas podemos brindarles para ayudarlas, ¿no? En especial,
pienso en aquellas que han perdido la salud, que pues es a lo mejor que están muriendo lentamente y que es una pérdida también, ¿no? De la salud. Entonces no tanto algo patológico en cuanto a la depresión, pero que definitivamente sí es algo que está implicando una depresión, una falta de motivación, ¿no? Ujú. Bueno, les decía, ¿no? Que cada caso es, primero, yo de verdad, pero voy a tratar de contestarte y ser muy honesta porque no hay una receta, yo quisiera tener, ¿no? A, B, C, D, E. Tenemos que entender que cada una somos diferentes, que tiene que ver la manera en que enfrentamos las situaciones, nuestra personalidad, nuestra historia de vida, las cosas que hemos vivido. Entonces, pues no hay algo así como una receta, les decía, pero algo que yo creo que sí, y cada situación es diferente, ¿no? Cada situación por una pérdida es diferente, por la pérdida de la salud, pero yo lo que te puedo decir, Vero, es que finalmente si no son discípulas, uno necesitas ayudarlas a reconocer que sí están viviendo una situación donde requieren ayuda. No estoy diciendo tanto ayuda psicológica porque pues eso es cada quien tiene que saber si lo necesita, lo requiere o lo desea, pero sí creo que algo que podemos hacer es, la gente tiende a aislarse, ¿no? Buscaros con quién vives, sus redes de apoyo, ¿no? Que alguien más de su familia pueda saber en cómo se siente, ¿no? Que puedas, yo recuerdo que mis amigas me decían, vamos por un café, una pasaba por mí en la mañana, otra me llevaba al trabajo, otra me recogía en la noche, o sea, que otra se quedaba a dormir conmigo, ¿no? Entonces, pues lo que podemos hacer es uno decirle, ¿sabes qué? Yo creo que sí necesitas decirle a alguien más, por difícil que sea, necesitas salir, necesitas expresar cómo te sientes, ¿no? Y pues pienso que esas son las herramientas, así como ahorita yo te diría, porque te decía, cada caso es diferente y a lo mejor habrá personas que se sienten felices, dicen así, ¿no? Solas, sin estar con otras personas, pero sabemos que el aislamiento no nos favorece, de hecho nos puede llevar a una ideación suicida, ¿no? Entonces, pues yo te diría eso, pero si necesitas a lo mejor pedir que sean abiertas y que alguien más en su familia pueda enterarse de cómo se están sintiendo y que busquen ayuda. Sí, muchas gracias. De nada. Gracias, Vero. Y ahorita que mencionaste, Luisa, esta red de apoyo, en el chat nos pusieron una pregunta sobre eso. ¿Cómo ser una red de apoyo para alguien que está pasando por depresión? Tiene que ver así con esto que decías de estar al pendiente, darle ánimos, como informar a otras personas, o cómo tendríamos que hacer una red de apoyo para una persona que está pasando por esto. Pues mira, pienso que dar ánimos, pues hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces, y yo te decía, ¿no? Uno le dice, pues mira, no, ve hacia adelante, pero cuando estás en depresión, la verdad es que todo lo ves como si una nubecita estuviera en tu cabeza y te acompañara a todos lados, ¿no? Entonces, yo creo que la red de apoyo sería, si tiene familia, pues te decía que la familia esté enterada, si tú eres su amiga, llamarle, ¿no? Escucharla, a veces simplemente el estar, ¿no? Ni siquiera es hablar, a veces el simple hecho de estar juntas, ni siquiera a veces pienso preguntar, ¿no? Si no lo quiere decir, pero el hecho de que alguien esté ahí, que te acompañe, que se preocupe por ti, la verdad es que ayuda muchísimo, ¿no? Te decía, brindar palabras de ánimo, hay que tener cuidado porque a veces decimos, ¿no? Lo que todo el mundo lee, échale ganas, la vida es así, va a pasar todo, y entonces es difícil porque a veces uno quisiera de verdad tener la fuerza siquiera para abrir los ojos y despertar, ¿no? Gracias, gracias.